Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Estamos en nuestro programa de Escuela Sabática Facilito. Y el día de hoy también vamos a estudiar lo que es Marcos capítulo 3. Vamos a empezar orando. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias una vez más por darnos este tiempo para poder abrir tu palabra. Acompáñanos, guíanos, te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Habíamos estado viendo que vamos a estudiar versículo a versículo y ahora nos toca el 3:1 y el título dice, el hombre de la mano seca, que también está en Mateo y en Lucas. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Así es. Inicia el capítulo número 3. Son versículos que son prácticamente divididos en 6, aproximadamente. La mayoría de los temas son divididos casi de 6 versículos, de 7 hasta de 8 en algún momento. Ya, hay una estructura, tiene un pensamiento, va y aborda el pensamiento de forma puntual, ¿no? Ahora, el hombre de la mano seca está también en los 3 evangelios, ¿ya? Y tienen el mismo, una similar connotación. No igual, similar, es diferente. Es diferente la mano seca en Marcos, es diferente en Mateo, es diferente en Lucas. ¿Ya? Entonces, una vez más. Otra vez entró Jesús. ¿Dónde entró? A la sinagoga. A la sinagoga. ¿Qué día entró? Sábado. Sábado. No había ningún culto en esa época que se realizara pretendiendo ser día del Señor en domingo, en esa época, ¿ya? Otra vez Jesús entró en la sinagoga, ¿no? El que quiera una bendición que levante la mano. ¿Por qué? El que quiera, la puerta de la iglesia está abierta. Más allá de una denominación, Jesús, buscar a Jesús es una bendición. O sea, buscarlo, lo vamos a encontrar. El que busca, encontrará. Mateo 7:7. ¿No? El que busca a Jesús va a tener su recompensa. Siempre va a ser bendición que llegue a nosotros la palabra, la Biblia en casa. Que se abra la Biblia con la familia. Va a ver. Jesús entró en la sinagoga y dice otra vez. Ya hablamos del tema del sábado. Allí había un hombre que tenía la mano seca, ¿no? Bueno, uno espera que en la iglesia encontrar perfección, en todo sentido. O sea, es la iglesia, está con Dios, no debería faltarles plata, no debería faltarles bienes, no debería faltarles cosas sentimentales, no debería faltarles nada, no debería faltarles salud, si son de Dios. Inconscientemente ese pensamiento hay hacia la iglesia, ¿no? Pero aquí vemos, era la sinagoga, incluso Jesús estuvo ahí, ¿no? Pero había un hombre con un problema de salud, tenía la mano seca. Bueno, no sabemos 100% a qué enfermedad se pueda referir, la mano seca, ¿ya? No sabemos, pero también hacemos una comparación de otras versiones de la Biblia. Es muy bueno estudiar comparando otras versiones. Y ahí en la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que es una de las que más menciono, ¿no? La que está acá arribita, la azul y la verde. La Biblia de Jerusalén menciona y tenía la mano paralizada, seca, no podía moverlo. No había movimiento, no había acción. No había acción en su mano. Entonces, el primer punto es que tal vez dentro de la iglesia había un problema de salud, que lo tenía un hombre, ¿no? 2, ¿qué puede representar la mano seca? Mano paralizada. Nuestra vida espiritual. Podría ser. Puede ser que espiritualmente estamos dentro de la iglesia, como lo dice el versículo, pero aún nuestra mano está seca. No hay actos de forma personal y de forma grupal como iglesia. No hay actos.
Nuestra mano está seca, nuestras acciones están secas, sin movimiento. Creo en Dios, sí, y creo que basta con ir, escuchar, irme a casa. Al siguiente sábado lo mismo, y al siguiente lo mismo, al siguiente culto lo mismo. No hay un acto, no hay acciones en todos los días de la semana con respecto a Dios. ¿Está bien? Vamos. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Seguimos con el contexto de los fariseos, ¿no? Entonces, estaban prácticamente como poniéndole una trampa a Jesús, ¿no? Para ver si lo sanaría en sábado. Hemos hablado el día de ayer, antes de ayer, el tema del sábado, ¿no? Que había muchas leyes que no eran de Dios, no eran de parte de la Biblia, pero eran hombres que sacaron leyes, ¿no? Y entre esas estaba relacionado, a ver, veremos si lo sana en sábado. Veremos a ver si lo sana en sábado. Le querían poner una trampa, porque si era descubierto Jesús que trabajaba en sábado, no podía ser el Mesías, porque el Mesías no podía respetar el día, el Shabbat, el sábado, no podía respetar. Entonces, vamos a ver. Vamos. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ahí es donde empieza a agarrarlo al hombre, ¿no? ¿A quién querían acusar? ¿Con quién querían acusarlo? ¿No? Porque dice ahí, estaban esperando para acusarlo. Pero en el contexto, cuando se escribió todo esto, el gobierno, el que tenía el poder, en este caso le vamos a decir así, policial, judicial, ya le vamos a decir así, no eran los judíos, eran los romanos. Lo que querían era, ahí está, ha incumplido el sábado. Vamos. Y iban a quejarse a la policía o a la guardia romana para que hagan lo mismo que hicieron con Juan el Bautista. Lo arrestaron. Y de ahí podían apelar a algo más. O sea, estaban intentando buscar cualquier error de Jesús. Ese era un error. Ojo, estos fariseos estaban en la sinagoga. Y si seguimos la línea que empezamos, ¿no? Nosotros podemos ser el hombre de la mano seca, que no producimos, pero también puede haber miembros dentro de una iglesia, ya, que puede representar este capítulo a esto, el tema de que ahí están esperando a criticar a alguien. Criticar al pastor, criticar al anciano, criticar a la diaconisa, al diácono, aquellos han hecho esto están haciendo, están listos para pescar un pecado y anunciarlo a la iglesia. Ese no es el Espíritu de Dios. Porque si alguien se encuentra con un pecado de alguien, Mateo 18 dice, enseña, ve a solas, habla con él. La intención que Dios te está dejando ver un pecado es para restaurar, no para criticar, no para hundir. Eso hace el enemigo. Y eso es lo que querían hacer con Jesús. ¿No? Querían acusarlo a los romanos para que lo encarcelaran y ojalá hasta que lo mataran. Yo ahí me imagino, ¿no? O sea, colocándome en el lugar, tal vez hasta lo han contratado, ¿no? O sea, han buscado un enfermo. ¿Y por qué en sábado? Cuando ellos sabían que estaban prestos a mirar cómo iba a actuar el Señor, ¿no? Estaban ahí, ¿no? El 3, por favor. Sí, 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ahora le empieza a hablar al hombre, al enfermo, ¿no? Al enfermo le dice, entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate. Ven, levántate. Y ponte en medio. ¿Por qué en medio? Para que lo vean todos. Vente aquí al medio, levántate. Y le dijo, por favor, el 4. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. En el versículo 4, si bien el enfermo estaba ahí, le dijo, ponte en el medio, levántate y ven aquí.
Pero con quien sigue hablando es con los fariseos. Sabía el corazón de ellos. Le estaban poniendo una trampa a Jesús. Y ahí les responde: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? En otras palabras, están acusándome. Quieren acusarme. ¿Más les importa eso? ¿O más les importa hacer el bien? Estaban pensando en acusarle. No estaban pensando en el bienestar del hombre de la mano seca. ¿En dónde ponemos nuestros ojos? ¿Qué es primero para nosotros? ¿Qué es primero? Entonces, ¿buscamos de todo el bien lo malo o buscamos de todo lo malo un bien? Hay diferencia. Entonces, ahí es donde les dice: ¿es lícito hacer el bien en sábado o no? Y todos sabían que sí. Y no quisieron responderle. Ellos se callaban, porque podían entrar en una controversia y ellos mismos hacerles pescar de que ellos estaban infringiendo. ¿Por qué estaban infringiendo el sábado? Porque en vez de conectarse con Dios, que es el propósito, estaban pensando en acusarlo. ¿Quién tenía el corazón malo? Ellos. Porque fueron a la iglesia, fueron al templo con un corazón malo de acusar a Jesús. Quienes estaban incumpliendo eran ellos. Entonces, ahí les dice este versículo que hemos leído: ¿es lícito en los días sábados hacer el bien o hacer el mal? Era un llamado, otra vez un llamado. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo dentro de la iglesia? Aún dentro de la iglesia. No te estás conectando con Dios. Estás pensando en esto. O algunos que vamos a la iglesia tal vez con algún otro propósito que no es Dios. Es que allá hay chicas simpáticas, chicos simpáticos. Es que allá tengo amigos. Pero no te estás haciendo encontrar con Dios. ¿Es lícito hacer el bien? Ellos sabían que sí. Y era un llamado. ¿Qué estás haciendo en sábado? ¿Acusándome? ¿Por qué no estás pensando en la salud de él? Era un llamado. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén. Entonces, repito, estaba al medio y mirando a todo alrededor, ¿no? Y luego, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Ahora, vamos a aclarar este punto. ¿Por qué? La Biblia dice que el enojo es pecado. Es pecado. O sea, si tenemos enojo, ya el enojo es pecado. Pero entonces, también sabemos que si Jesús hubiese pecado una sola vez, no tendríamos salvación. Y aquí está demostrando el versículo que Jesús se enojó. Jesús se enojó. Bueno, vamos a aclarar. Dos términos y dos respuestas. Enojarse y airarse. Enojarse sí está relacionado con el pecado, directamente. Es más, es una influencia del enemigo, el enojo. El reaccionar también son consecuencias del enemigo. ¿Ya? Ahí está, por un lado. 2, airarse. Airarse. Más adelante aprenderemos. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo y vio que dentro del templo solo eran negocios? ¿No estaban pensando en las cosas de Dios? En algunas versiones de las Biblias dicen Jesús se enojó, pero en otras se dice Jesús se airó. No es lo mismo, no es lo mismo. Airarse es la injusticia que se está cometiendo para las cosas de Dios. No sé, el enojo es hacia una persona, el airarse es, ¿pero por qué hacen esto? Es un dolor hacia las cosas de Dios. ¿Pero cómo van a hacer esto? No es posible que estén vendiendo corderos, no es el propósito. Airarse. En este caso, uno está relacionado a airarse. Ya, repito, en algunas versiones, ahí también en ese relato dice airarse, en otras dice enojarse. Quizá porque no había una diferencia en esa época que se escribió justamente este estudio de la separación de los dos términos. 1. Y 2, el dolor a lo que debería ser si no se hace. En este caso, el dolor al pecado. Jesús ama al pecador y odia al pecado.
o viceversa también. Odia al pecado y ama al pecador, ¿no? Y es en esa molestia que tiene. Estamos en el templo, deberíamos estar abriendo el corazón para escuchar a Jesús. Deberíamos estar haciendo eso, pero más estamos charlando, más estamos hablando de cómo hacer caer a Jesús. Mira, estás en el templo, Dios ya te trajo al templo. ¿Por qué no te dedicas a abrir tu corazón? Deja de hablar cosas, deja de escuchar a alguien si está hablando mal de otro hermano. Porque ese hermano, perdón que te lo diga, ese hermano un día va a hablar mal de ti. El que tiene el corazón de hablar mal de un hermano, va a tener el corazón de hablar mal de ti. Y si tú vas escuchándolo, le estás alimentando a otra persona. Si te viene a hablar mal de alguien, dile, por favor, quiero encontrarme con Dios. En otro momento hablamos, quiero leer. Sí, disculpa, tú ve apoyando a que termine esto. Y no a que acrecente. Porque algunas veces por esos errores, algunos no están en la iglesia. Por su debilidad. Pero no están en la iglesia. Y la última parte dice, extiende tu mano. Ahora, ¿qué le pide para hacer el milagro Jesús? 1, levántate. Ya pues, te has caído. Tal vez un pecado. Tal vez algún problema. Bueno, si no nos levantamos, ¿cuándo vamos a crecer? Una caída no debería enterrarnos. Un error no debería enterrarnos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerse de pie. Levantarse. Eso deberíamos hacer. Ponernos de pie. Levántate. Y dos, ¿por qué Jesús no hace esto? Tú de la mano seca. Curado. O solo pensado. ¿Por qué le dice levántate? ¿Por qué le dice extiende tu mano? Para un milagro se necesitan de 2. Dios quiere hacer un montón de milagros, pero es de acuerdo a nuestra fe de cómo se lo permitimos. Al ponerse de pie, estaba diciendo, sí quiero. Al extender la mano le dijo, sí, yo hago mi parte. Me levanto del pecado, ya no caigo más, y Jesús me puede restaurar. Y eso es lo que pasó. Y 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirles. ¿Qué pasó? Ya les estaba llamando los estaba llamando a estos fariseos. Los estaba llamando. Les dijo, sí, no es lícito hacer el sábado. Era un llamado. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí en el templo? ¿Sabes lo que hay que hacer? Pero ellos mantuvieron su corazón herido y en vez de ver después del milagro, decir un amén, me equivoqué, todavía con más odio, fueron y se reunieron con estos fariseos, se fueron a reunir con los herodianos. ¿Quiénes eran herodianos? Era un grupo judío, y lo que más odiaban los judíos era, 1, la política, 2, el sistema de gobierno con Herodes. ¿Ya? Con Herodes. Eran así, ya, enemigos a morir. Pero por Jesús, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Tú odias a Jesús, yo odio a Jesús y nosotros nos odiamos. Pero como nosotros nos odiamos, pero también nosotros odiamos a Él, ¿qué es más grande? ¿Me odias a mí más a mí o a Jesús? A Jesús odio más. Yo también. Entonces nos uniremos para ir en contra de Jesús. ¿Y sabes qué? Estos judíos, aunque odiaban las cosas de la política y sobre todo las cosas de Herodes, se volvieron herodianos. Participaban de cosas con Herodes, sobre la política de Herodes, etc., con tal de prender a Jesús. O sea, cuánto odio llega y que incluso hasta lo que odias te acercas a eso con tal de vencer a Jesús. O sea, el odio no tiene límites.
Y ahí hicieron planes para destruir a Jesús. No se dieron cuenta a quién quieren destruir. A un hijo de Dios nunca lo vas a poder destruir. Nunca. Si algo nos enseña esta parte de la mano seca, para ser puntuales, 1. Si tenemos alguna cosa, hay que levantarnos. Si caemos, hay que levantarnos. No estamos libres de no caer, pero por favor, seamos herramientas de la restauración, no de hundir, de menospreciar a alguien que ha caído. Nosotros podemos caer en algún momento. Puede suceder. Todos podemos caer y vamos a necesitar de alguien que nos dé una mano. El odio no tiene límites. Cuidado con caer en eso, porque el odio trae odio. Y algunas veces, odiando a otros, traemos odio en casa, odio a la familia. Termino con esto. Recuerdo en alguna visita, ¿ya? Y le dijo así a la familia: el pastor quiere visitarnos. El pastor quiere visitarnos. Y el esposo dijo: ¿qué se cree? ¿Que aquí hay pecado? ¿Por qué nos va a venir a visitar? Él se va a venir a visitarnos. Ese que hace esto y esto y esto está mal. No hay que abrirle la puerta. Pasó el tiempo y el hijo cayó en pecado. Y la madre fue a decirle: pastor, visítenos. El pastor estaba dispuesto. Agachó la cabeza y fue a visitarlos. Pero cuando estuvo ahí, en la visita, para restaurar, buscar restauración por el hijo dijo las mismas palabras que su padre: ¿usted me va a visitar? ¿Usted que es esto y el otro y el otro? ¿Quiénes le quitaron la autoridad al pastor? Los padres. Los padres en casa. ¿Quién es ese pastor? Y ahora le quitaron la potestad, le quitaron la autoridad al pastor y no pudo llegar la bendición a casa. ¿Quién pone maestros? ¿Quién pone pastores? ¿Quién pone profetas? ¿Quién pone discípulos? ¿Quién pone todo? Es Dios. Y a Dios no se le escapa nada. No quitemos esa autoridad. Amén. Qué linda lección que hemos aprendido, ¿no? La mano seca, tal vez en una prueba, dificultad que estés pasando, ve con Dios. Sabemos que con Él va a haber todo tipo de solución. Vamos a orar para terminar, por favor. Amén. Señor bendito, nunca permitas que el odio entre en nuestro corazón. Aun cuando algunas veces nos dañan, lastiman, puede pasar. Pero por favor, que no entre este rencor al corazón. Que incluso nos tenemos que amigar con nuestro enemigo para ir en contra de las cosas espirituales. Que no sea así. Si alguna vez hemos caído, levántanos. Levántanos. Y no permitas que volvamos a caer. Ayúdanos a ser fuente de restauración, no de humillación. Alabado sea tu nombre, por Jesús. Amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao.